Como cualquier emoción negativa, la culpa causa un gran malestar, crea pinzas en el cuerpo y esto impide la circulación normal de la sangre. Así es como pueden aparecer enfermedades de los órganos y sistemas internos. Cualquier emoción negativa que corroa a una persona debe ser eliminada. Esto es importante para la salud física y el bienestar psicológico. ¿Qué es la culpa? Definición en psicología. Para empezar, entendamos la terminología. La psicología caracteriza el sentimiento de culpa como un profundo arrepentimiento por lo que se ha hecho en vista de las consecuencias negativas para uno mismo y para los demás. Es inherente a todas las personas. Solo las personas con desviaciones mentales pueden no experimentarlo en absoluto. Es normal que una persona se sienta culpable de una acción durante un breve periodo de tiempo. El remordimiento lleva a pensar: tenemos que arreglar esto en la medida de lo posible. En este punto, la emoción empieza a desvanecerse. Los sentimientos pasan a corregir los errores, a enmendarlos. Pero si la culpa roe las 24 horas del día, no da descanso, tal sentimiento de culpa la psicología lo reconoce como patología. Causas del sentimiento de culpa. Los dolorosos sentimientos de culpa suelen surgir en personas que se encuentran en una situación difícil. Por ejemplo, una persona que sobrevivió al accidente puede sentir culpa ante el fallecido. Y esta es una emoción distorsionada, errónea, porque esas cosas ocurren por casualidad, no se pueden controlar. Una situación similar sería la de un niño que ha sido condicionado a sentir culpa hacia sus padres. Por ejemplo, una madre soltera que le enseña a su hijo que no se casó por su culpa le inculcará un enorme complejo de inferioridad. El niño crecerá alejado de su madre, porque inconscientemente sentirá vergüenza ante ella. Y este sentimiento no favorece el acercamiento, a menos que la madre lo manipule para controlar su vida. Luego hay otro extremo doloroso, el apego injustificado, que debería haberse agotado cuando el niño cumplió 5 años. Cualquier otra situación podría ser la causa. Hay miles de ejemplos. Mecanismo de aparición. Pongamos un ejemplo sencillo. Un niño en la infancia es regañado constantemente. Los padres intentan ser estrictos o muestran intemperancia con su hijo pequeño. Él entiende que dejan de regañarle cuando empieza a disculparse. Esto se asienta en las ideas fundamentales del niño, en su psique. Y entonces llega la distorsión. El niño empieza a percibir el sentimiento de culpa impuesto como una forma de escapar de las dificultades, como algo que le salva, le protege. Este mecanismo se activará constantemente, en cualquier situación, incluso en situaciones que no requieran esta emoción. El niño crecerá y se culpará constantemente de todos los pecados. Esto da lugar a la duda de sí mismo, a la autoinflexibilidad. El complejo de culpabilidad en psicología. El complejo de culpabilidad en un niño se expresa en su incapacidad para vivir con normalidad y sentirse feliz. Este sentimiento está constantemente presente en su vida, le aporta negatividad. Es muy importante reconocer el complejo y ocuparse de su eliminación. La causa del sentimiento de culpa en hombres y mujeres suele reconocerse en psicología como una educación estricta. Los padres utilizan un sistema de estímulos, adoctrinan al niño de que está obligado a cumplir sus expectativas. Tales individuos no viven su vida. El complejo les empuja a tratar constantemente de complacer la voluntad paterna. Los niños no van a donde quieren ir, sino a donde sus padres les dicen que vayan. La culpa les persigue por la vida. Sienten constantemente que no son suficientemente buenos en lo que hacen. Otro motivo del complejo de culpabilidad es la inseguridad. La persona se retrae, asume como propios todos los errores y fracasos que le ocurren en la vida. ¿Cómo se expresa el sentimiento patológico? He aquí algunos signos de que una persona ha desarrollado este complejo. Resentimiento excesivo, tendencia a autolesionarse, falta de confianza en sí mismo, abandono de perspectivas y aspiraciones, deseo de castigarse a sí mismo, no se gusta a sí mismo, deseo de ser dirigido. Estos signos indican que el complejo está fundamentalmente arraigado en el individuo. En la mayoría de los casos, esto ocurre en la infancia. Cabe señalar que el sentimiento de culpa está estrechamente relacionado con la psicosomática. A veces, una persona se enfrenta a una serie de síntomas desagradables, resfriados frecuentes, trastornos en el trabajo del corazón y los vasos sanguíneos, problemas musculoesqueléticos, lesiones frecuentes. En casos especialmente graves, se producen autolesiones, autoagresiones, autolesiones conscientes o inconscientes. ¿Cómo librarse del sentimiento de culpa? En el corazón de casi cualquier complejo está el miedo. La culpa también es ira. La concentración de miedo e ira en el cóctel de emociones humanas determina el grado de desarrollo del complejo, la reacción ante él y sus consecuencias. La ira aparece como resultado del juicio. El miedo es la base.
Una persona siempre tiene miedo de algo: perder el respeto y la aprobación de los demás, perder una relación, un ser querido, perder el respeto por uno mismo. Todo esto hace que nos dirijamos a las raíces del problema. Es necesario comprenderse a uno mismo, imaginar el desenlace más indeseable de los acontecimientos. Lo más probable es que no ocurra nada terrible. Recibirás la desaprobación de alguien muy importante. ¿Y entonces? ¿Cómo luchar contra el sentimiento de culpa? Comprende las verdades sencillas: no tienes por qué ajustarte a las expectativas de otra persona. Eres una persona completa, una entidad independiente. Tus familiares no tienen por qué controlarte. Puedes ser una persona radicalmente diferente. El amor no se construye ajustándose a las expectativas. Ya está manipulado por los sentimientos. Debes ser amado tal como eres, porque no serás diferente. Las personas nacen con un conjunto de rasgos de personalidad ya hechos. La educación contribuye muy poco. Ninguna naranja nace de un avispón. La manzana no nace del árbol. Y otra cosa: no le debes nada a nadie. No exageres tu sentido del deber. Cada uno tiene su propio marco de referencia y percepciones. Culpabilidad. Psicología de la Gestalt. La patología se basa a menudo en una Gestalt inacabada. En psicología, esto significa que una persona siente un fuerte sentimiento de culpa debido a la imposibilidad de volver al pasado y corregir la situación. El remordimiento puede ser tan poderoso que una persona simplemente no puede afrontarlo por sí misma. La persona se da cuenta del problema e intenta eliminarlo. Para ello necesitará la ayuda de un psicoterapeuta o un trabajo productivo consigo mismo. El método del arrepentimiento público. ¿Cómo hacer frente al sentimiento de culpa de esta manera? La psicología ofrece un método de arrepentimiento público. Una persona se avergüenza de su acto y guarda los problemas en sí misma. Es necesario elegir un grupo de personas a las que se les pueda hablar de ellos. El miedo al juicio será vencido. En lugar de condena, la persona recibirá simpatía y comprensión. Así es como funcionan los grupos en las sesiones psicológicas. Puedes contárselo a amigos que sepan escuchar y comprender. Es muy importante hablar del problema. Se destruirá el miedo que sirve de base al sentimiento. Trabajar con introyectos. ¿Cómo eliminar el sentimiento de culpa? Dominemos una técnica psicológica que nos permite deshacernos de actitudes falsas que aceptamos e interiorizamos en la infancia. Escribe en un papel todas las exigencias que te haces a ti mismo. Debo a los demás, me debo la moral y el deber me obligan. Escribe y revisa todos los pensamientos que creas ciertos sobre estos puntos. Si escribes, debo hacerlo bien en la escuela o debo ganar bien, entonces no, la nota en la escuela no tiene nada que ver contigo personalmente. Es una evaluación de lo bien que has aprendido el material dadas las circunstancias particulares de tu vida. Las calificaciones tampoco son un indicador de la naturaleza humana. Muchas personas famosas, políticos, inventores, actores, empezaron trabajando como repartidores de pizza. Estas cosas no deberían afectar a la autoestima del individuo, ni causarle un sentimiento de culpa. Todo esto es temporal y puede cambiar en cualquier momento. Salvar a un hombre que se ahoga es cuestión del propio ahogado. Todo está en sus manos. Tengo que estar delgada es una actitud femenina habitual. Culpabilidad constante delante de todos. Se lo debo. No, no se lo debes. Una mujer no le debe nada a nadie. Una mujer puede verse como se sienta cómoda. Un hombre que obliga a una mujer a ajustarse a sus ideas de belleza es estúpido, miope, injusto, egoísta. No es una buena opción pasarse la vida pensando si te querrán si engordas. Una mujer no debe sentirse culpable por no cumplir las expectativas de alguien. ¿Cómo deshacerse de la culpa? Técnicas psicológicas sencillas. ¿Cómo superar el sentimiento de culpa por uno mismo? La psicología conoce las respuestas. Estas técnicas son adecuadas para la práctica independiente. Pedir perdón. ¿Cómo superar el sentimiento de culpa? Si se siente culpable ante alguien, hable con esa persona. Pídale perdón. Cuéntele cómo está sufriendo. Quizás encuentres comprensión y simpatía. Y si no, has hecho lo que has podido. Te toca admitir tu error y pedir perdón. ¿Y qué hacer con él al destinatario de la disculpa? Ya la zona de responsabilidad de su conciencia. Todas las personas cometen errores. La vida se nos da sin instrucciones. Perdónese por el hecho de que usted es solo un ser humano. Juicio moral imaginario. ¿Cómo superar el sentimiento de culpa? Cuando te condenes mentalmente, acuérdate de dar una palabra de defensa. De lo contrario, no es justo. Sí, eres culpable.
Pero tienes que defenderte. Presenta tus argumentos, explica tu acción. La acusación probablemente perderá si la defensa funciona. Una condena siempre se puede recurrir a enfrentamiento con el acusador cuando otra persona te acuse. Defiéndete. No todas las situaciones son claras. Para que el acusador deje de castigarte con palabras, discúlpate inmediatamente. Esto desarmará a la otra persona. Luego cuenta tu punto de vista. Di que entiendes a la persona. Este tipo de confrontación es mejor que las acusaciones vacías y los gritos. Lo importante es que no te culpes a ti mismo. Este sentimiento no ayuda. No dejes que los demás utilicen esta técnica para manipular. Recuerda que la ausencia de culpa es un mito. Una psique sana la necesita para sacar provecho de los errores. Así es como aprendemos. Pero lamentarlos no tiene sentido. El pasado queda atrás. No tiene arreglo. Hay que seguir adelante, aquí y ahora. Haz todo lo que puedas para reparar tu error, para enmendarlo. No te preocupes por ello. No hay una sola persona en el mundo que no se sienta culpable ante otra.